Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles 4, 17, 18 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y luego en el versículo 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pongan cuidado a esto, hermanos. Hablar del nombre no es lo mismo que hablar en el nombre. Ponga mucho cuidado y trate de guardar esto en su mente para que lo procese. La religión, mírenme acá un momento, la religión, los religiosos te hablan del nombre. Usted va a la iglesia católica y te hablan del nombre de Jesús. Usted va con alguna persona hablando de Dios y la persona te puede hablar de Dios y te puede mencionar acerca del nombre de Jesús. La historia habla del nombre de Jesucristo. Y hay dentro de las congregaciones personas que te hablan perfectamente del nombre de Jesucristo. Y cuando un creyente no sabe diferenciar entre que le hablen del nombre o hablar en este nombre o de hablar en este nombre, la diferencia, cuando no la entiende, fácilmente dice: ay, esta persona es un creyente. Los líderes religiosos te hablan de Dios y la religión te habla de Dios. Y dentro del cristianismo hay mucha gente que te va a hablar del nombre de Jesucristo. Pero hay una gran diferencia que usted hable del nombre a hablar en el nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera habla de lo que Jesús en Juan le decía a los judíos, que él no hablaba acerca del Padre, sino yo les hablo lo que he oído hablar cerca del Padre. O sea, ahí hay una gran diferencia de usted hablar acerca de mí a hablar lo que has oído cerca de mí. O sea, no es lo mismo que una persona del otro lado del mundo hable del pastor Manuel Umaña a usted que está sentado cada domingo durante 20 años oyéndome hablar de cerca del Evangelio. Entonces, hay una grande diferencia entre hablar acerca de Dios que hablar lo que hemos oído cerca de Dios. No es lo mismo hablar del nombre que hablar en el nombre. Una diferencia grande. Entonces, en tu nombre van a encontrar versículos como esto: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Lo dice Lucas. ¿Y qué dice el Señor? Hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos, ¿dónde está lo malo? Lo malo es que una cosa es que usted hable de alguien a que usted hable en nombre de alguien. Porque hablar de alguien es distancia. No es intimar. Y hablar en nombre de alguien es una expresión de acercamiento, de intimidad, de una persona que ha sido comisionada para que lo haga porque es conocida y entonces en ese sentido puede perfectamente hablar en el nombre porque se le ha asignado esa tarea. Dios a los que conoce y los que son suyos los autoriza
Dice en Lucas capítulo 19 que el Señor llamó a sus discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad para echar fuera demonios. Le dio autoridad para sanar a los enfermos. La Biblia dice en Marcos capítulo 3 que el Señor reunió así a los que Él quiso y los llamó para que estuvieran con Él. Y les dio autoridad de echar fuera demonios y les dio autoridad de sanar a los enfermos. A todos los que estuvieron, que eran los 12 discípulos, con Él. Eso es hablar en el nombre de alguien porque ese alguien te ha enviado a hacerlo. Pero hablar del nombre es hablar de alguien que usted realmente no tiene la orden de la autoridad para que lo haga. ¿Y a usted quién le ha dado autoridad para que diga o hable o haga algo en mi nombre si yo no sé quién es usted? Entonces, por favor, que tengamos claro, no hablen, es el tema de hoy, puntos suspensivos en este nombre. El énfasis del texto no está en que no hablen del nombre, sino que no hablen en este nombre. Y esa es la diferencia. Entonces, hay dos sentencias que vamos a considerar para ir entrando poco a poco en materia sobre este tema. Las dos sentencias, la primera, amenacémosles para que no hablen. Esto es interesante. Entonces, lo primero que los líderes religiosos del templo le dicen a los discípulos, en este caso a Pedro y a Juan y a todos los que estaban ahí presentes, una vez que sanaron a un cojo de más de 40 años de estar enfermo, y que toda la gente al ver el milagro empezaron a oír a Pedro y acercarse a los discípulos, y en primera instancia creyeron 3,000 personas y después 5,000, y eso es algo fuera de todo pronóstico cuando el Espíritu Santo descendió. Entonces el asunto es que las autoridades les amenazaron para que en primera instancia guardaran silencio, no hablaran, cállense. Y esa autoridad que les ordenaba guardar silencio, lo hacían porque ellos, dentro del templo donde estaban ocurriendo las cosas, eran los que mandaban, la jerarquía religiosa. Usted no puede llegar y entrar al ejército, usted siendo un Pepito Pérez, y va a darle órdenes a un comandante, a un coronel o a alguien allá o a un soldado. Usted no puede llegar a un escenario donde usted no pinta nada a dar órdenes. Lo primero que le van a decir es, ¿usted quién es? Y va a llevar de la peor parte. Por eso, dentro del ejército hay una frase que dice que las órdenes no se cuestionan, se obedecen. Porque hay un entorno de autoridad establecida, jerarquía que establece el orden. Entonces, dentro del templo había una jerarquía: ancianos, doctores de la ley, fariseos, sumos sacerdotes, toda la jerarquía. Y llegan no unos judíos, porque Pedro y Juan y ellos no eran judíos. ¿Eran qué? Galileos. Si había algo despectivo y realmente fuera de lugar, era que un samaritano se acercara a Jerusalén a hacer algo que tuviera que ver con la fe. Samaritanos y judíos no se trataban, pero Galilea quedaba más al norte de Samaria y más al norte de Judea. Y los galileos eran considerados los sicarios, los revoltosos. Por eso a Jesús le llaman como a veces el Galileo. Entonces los galileos, dentro de la
vamos a decir, descendencia sacerdotal dentro de la cultura religiosa de Israel, no pintaban nada. Ni sacerdote, ni sumo sacerdote, ni profeta, ni nada. Eran al norte de Palestina, que tenían el temor reverente al Dios del antiguo pacto y que conocían todo eso, pero ellos no estaban formando parte de la jerarquía. Y esos que aparecen ahí en el escenario, en el templo, eran galileos, no eran nada de nadie. Y ahí es donde está interesante el asunto. Me gusta mucho que el Señor no entró por medio de una institución religiosa, ni Jesús montó así 4 paredes, un título allá afuera, la iglesia de Jesucristo, ni mandó a una personería jurídica y los dogmas. No, Jesús no institucionalizó la fe. Ha sido el ser humano que ha institucionalizado la fe para explotar a los demás, para engañar a los demás, para usar las verdades de Dios como instrumento para alienar las mentes de las personas. Y lamentablemente muchos de nosotros hemos sido víctimas de eso hasta el día de hoy. Porque usted cuando quiere pensar libremente no puede, porque hay un dogma que le castra esa libertad de interpretar. ¿Vale? Mucho cuidado hacia dónde vamos a ver este texto. Les amenacémosle para que no hablen, que se callen. Y eso no era optativo. Y la segunda sentencia es que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando es acerca de hablar del nombre o hablar en el nombre. ¿Usted es de los que habla del nombre? Pastor, yo a los demás le hablo. Sí, pero hay una gran diferencia en que usted hable a los demás acerca de Jesús a que Dios le haya dado la orden para que lo haga. O sea, yo estoy aquí delante de ustedes enseñando la Escritura no porque me plujo. O sea, yo no presumo de predicar el Evangelio porque haya ido a un seminario a estudiar teología. A mí no me habilita el ir a una institución religiosa y obtener un título de teólogo para decir que tengo licencia de parte de Dios para enseñar o predicar. Antes de ser formado teológicamente, uno tiene que ser consciente de ser ¿qué? Llamado, escogido para hacer la tarea. Porque cuando usted no tiene un llamado, usted habla del nombre. Pero cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, usted habla en el nombre. Porque yo vengo aquí no porque a mí me apetece. Yo vengo a hablar de la verdad del Evangelio porque he sido enviado a hacerlo. Hay una gran diferencia. Entonces vamos en ese orden de ideas a entrar en lo siguiente. Hay 3 textos que me gustaría hacerles ver en el libro de los Hechos a los Apóstoles, en el contexto de lo que está pasando ahí. Dice en el versículo 13 del capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ese término denuedo no está en el original. Esa palabra la han metido ahí y está fuera de lugar. Porque lo correcto de ese texto es: entonces viendo a Pedro y a Juan y sabiendo que eran hombres sin letras. Así es como debería leerse este texto. Entonces, cuando uno piensa en el denuedo, mírenme acá un momento, por favor. La definición de ese término es valor. Y tenían valor. Y tenían coraje, decisión. No. Ese término denuedo
que en español se traduce como valor, no está ahí en el original, sino que lo correcto del texto y que tiene sentido es que ellos sabían que Pedro y Juan eran del vulgo, eran hombres sin qué, sin letras, pero al oírles hablar se maravillaban. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la diferencia de hablar del nombre a hablar en el nombre es porque el Espíritu de Dios llenó a los apóstoles. Por eso el término hablar, ahí en ese contexto es interesante. Yo no hablo porque no tenga más nada que hacer. Yo hablo por lo que me inunda en mi mente, en mi espíritu y se desborda. Por eso la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, se desborda lo que hay dentro. Ahora mírenme un momento acá, hermanos. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, que es donde aparece el texto de dame de beber de esta agua, y el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el agua que yo le daré no le dará sed jamás, porque será en él una fuente que resalte para vida eterna. Y dice la Biblia que Jesús hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces, recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo en el contexto del día del Pentecostés no era una emoción intensa. ¡Wow! Aquí estamos todos pasando los guay reguay del Paraguay. ¡Aleluya! Somos los escogidos de Dios. No, eran recipientes del Espíritu Santo para soltar por medio de su boca, de su ser, palabras de vida eterna. Entonces note la diferencia entre usted hablar, porque ahí en el libro de los Hechos va a encontrar a un mago llamado Barjesús y a otro hechicero y a otros queriendo hacer lo que no se les había enviado a hacer y llevaron de la brava. Cuando el Espíritu de Dios llenó a los apóstoles, uno ve la evidencia, que es lo que tocaré un poquito más adelante. Entonces, viendo a Pedro y a Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, no tenían títulos, no eran reconocidos por la jerarquía religiosa, no pertenecían a la descendencia sacerdotal, ni eran levitas. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Y Juan, otro pescador. Y Pedro y Jacobo y Andrés, otro pescador. Eran gente común y corriente que estaban siendo comisionados, llamados, escogidos, para que por medio de ellos el Espíritu de Dios hablara. Si hay algo que da testimonio que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, es cuando uno no para de hablar lo que el Espíritu de Dios le está enseñando a uno a entender o a comprender. Seguimos en este versículo que sigue, dice: y ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas. Están orando los hermanos Pedro, Jacobo, Juan con toda la gente. Señor, mira sus amenazas. ¿Cuál era la amenaza? Que les intimaron que no hablaran. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, de nuevo, esa palabra de nuevo no está ahí en el original, sino que concede a tus siervos que con todo hablen de tu palabra. Aquí el énfasis no está en el valor que ellos pudieran tener para hablar de la palabra, sino de la capacidad de comunicar verdades a otro nivel.
Si usted se toma el tiempo de leer Hechos de los Apóstoles capítulo 3, donde dice el primer discurso de Pedro, y luego en el capítulo 4, el siguiente discurso de Pedro, son discursos tremendos. Y luego dice la Biblia, y Esteban lleno del Espíritu Santo, otro discurso. Vaya, léalo. Mentes llenas del Espíritu Santo, diciendo verdades que ni los sumos sacerdotes, que ni los escribas, que ni los doctores de la ley fueron capaces de hilar, de articular. Verdades capaces de transformar vidas, tanto que, como digo, sanó gente. Esas verdades no eran bla bla, no eran palabrerías, eran verdades que tenían efecto inmediato. Tanto que cuando Pedro en el primer discurso les está confrontando, los mismos judíos dijeron: ¿y qué haremos, varones? Porque se compungieron cuando escucharon a Pedro hablar. Imagínense, hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo, comisionado por Dios, hablando las palabras de Dios. Eso es lo que realmente da testimonio si realmente somos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé, por hacer una aplicación, que es el tema que usted habla constantemente, ¿de qué habla? ¿Qué le ocupa? ¿Qué hay dentro? Como dice el texto, de la abundancia del corazón. ¿Qué lo llena a usted? ¿De qué habla usted? El versículo siguiente de Juan 4, de Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con, ese de nuevo no está, y hablaban la palabra de Dios. O sea, hermanos, los que hablaban la palabra de Dios no estaban hablando porque venga, estamos aquí orando, estamos aquí reunidos, pues lo mínimo que podemos hacer es hablar de Dios. No, ellos no estaban intentando decir cosas de Dios. Hablaban lo que les inundaba, eso les salía. El Espíritu Santo de Dios es sabiduría a otro nivel. Por eso insisto que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de transición para entender a Pablo. Porque Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles y el que anduvo al lado de Pablo fue Lucas. Por eso, para mí, por decirlo de alguna manera gráfica, la mente pensante del Nuevo Testamento se llama Lucas. Y el hombre clave del Nuevo Testamento es Lucas, quien sistematiza, organiza, quien lleva a todos los apóstoles a que escriban de manera coherente y a otro nivel lo que habían vivido, lo que habían escuchado. El Espíritu Santo habilitó a Lucas para eso. No se dice en ninguna parte eso, pero la manera como Lucas escribe en su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, si usted coge el Evangelio de Lucas y coge el Evangelio de los Hechos y lo suma, todo Lucas y todo Hechos es mucho más que todo el resto del Nuevo Testamento. O sea, el escritor más extenso del Nuevo Testamento se llama Lucas. Hombre que se dedicó a hablarnos del Espíritu Santo. Bien, sigamos. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra. Hablar la palabra no es una orden, es una comisión que surge como evidencia de estar llenos del Espíritu Santo.
Así que, hermanos, todo lo que ocurre, ocurre en el lugar donde estaban los versados de la religión, la crema innata de la religión, los teólogos de alta alcurnia, como yo irme aquí al, ¿cómo se llama?, al seminario católico, a la Universidad Católica de Teología, donde están las eminencias. Y un hermanito por allá gitano que vende ropa en los mercadillos, lleno del Espíritu Santo, va y suelta una palabra de sabiduría en ese contexto, en ese contraste es donde uno debe entender lo que estamos viendo. Entonces todo ocurre dentro del templo. ¿Por qué? Porque es a partir de una evidencia difícil de quitar que los discípulos empiezan a hablar. ¿Y cuál fue? Que había un cojo que todos los días lo traían a la puerta del templo. Todo el mundo tenía que ver con ese cojo de nacimiento. Y es ahí donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entró alabando, saltando y andando. Y todo el mundo le vio. Y entonces cuando todo el mundo le vio, la gente impresionada, entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y suelta el primer discurso, que bueno sería algún día hacerle una exégesis a ese discurso de Pedro. ¡Wow! Buenísimo. Vamos a seguir. Entonces, en Hechos 5:19, porque les intimaron y les amenazaron que no hablaran en el nombre. Entonces, como no obedecieron, los metieron a la cárcel. Y un ángel del Señor vino de noche y quitó todos los candados y todo, y les dijo: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, una orden, y puestos en pie en el templo, a la boca del lobo, no, váyanse por allí por las orillas del río del Jordán, o váyanse por las aldeas, no, vayan al templo. ¡Wow! Desafiados totalmente. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí está la clave de lo que venimos diciendo. Era una comisión dada, un llamado para que hablaran en el nombre, porque ese nombre les había dado la orden para que lo hicieran. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y sumos sacerdotes le preguntaron: ¿y ustedes con qué autoridad y en qué nombre? ¿Quién les dio a ustedes aquí dentro del templo la licencia para hacer y decir lo que están diciendo? Pedro les responde: consideren ustedes si es sabio obedecerle más a ustedes que al Dios que nos ha mandado. Y dice: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Y qué? Y enseñaban. Los dos versículos que empecé leyendo, dice: y le intimaron para que de ninguna manera hablaran y enseñaran. Ellos estaban dando una orden, pero había una contraorden. ¿Y esta orden quién la dio? No, el sargento fulano de tal. Y esta otra, el general comandante del ejército. Ah, sí, una contraorden, mayor autoridad. El Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el grande, el sublime, el poderoso, la máxima autoridad del universo, estaba enviando a unos sencillos pescadores a que se plantaran en el puro centro del poder religioso imperante para confrontarlos acerca de la verdad. Eso es interesante. Mira lo que dice Hechos 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, acuérdense que la orden era: no hablen, cállense, no divulguen. No, ellos hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Sabe qué hace la religión? Y los que manejan todo el tema de haber institucionalizado la fe, ser dueños del pensamiento de la gente. Realmente uno en griego, donde aparece la palabra denuedo, en el original se toca un término que tiene que ver con libertad de expresión. O sea, el Espíritu de Dios a nosotros nos llena, pero no nos posee. El diablo posee a la gente. Y la posesión tiene que ver con que una mente está sujeta y controlada a un poder mayor. El Espíritu de Dios no nos posee. El Espíritu de Dios nos llena para que la mente y nuestro espíritu en libertad de expresión comunique lo que entiende. Eso es lo importante que tenemos que entender en el contexto de lo que Pablo enseña acerca de entender las verdades del reino. Jerarquía religiosa. Dice en Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿No os mandamos? ¿No os dimos la orden? Vosotros que sois sin letra y del vulgo, que sois pescadores y que no significan nada. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Es que imagínense, hermano, si ellos le tapaban la boca a Pedro, hablaba Juan. Si le tapaban la boca a Juan, hablaba Jacobo. Y si le tapaban la boca a los 12, habían 108 más que estaban ahí. Porque fueron 120 llenos y esos se empezaron a quintuplicar y ya no eran 120, eran 3,000. Y después 5,000 más, ya eran 8,000 llenos del Espíritu Santo. ¿Quién detiene eso? Bendito el nombre del Señor. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y mira lo que dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira los que dicen hablar de Dios. Mira los que dicen tener el conocimiento de Dios. La forma tan despectiva que se refieren al nombre, a Jesús, ese hombre. Esa es la gente que habla de Dios, pero no es la gente que habla en el nombre de Dios. Ya voy a terminar. Mira este texto en versículo 20. Porque no podemos, un hombre lleno del Espíritu Santo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Entonces, cuando usted se ve forzado a hablar de Dios, es porque de alguna manera, pues usted como religioso evangélico, fiel a una institución, pues, hombre, callado no se puede quedar. Entonces usted habla de Dios, pero es que usted no tiene la convicción de haber sido enviado por Dios a que lo haga, y por eso hay un vacío dentro, y es por eso que hay distancia dentro. Entonces, por eso siempre digo que hay una diferencia de venir a este lugar y sentarse ahí
para oír a entender, a asumir, a comprometerse mediante el entendimiento, porque la gente, mírenme acá que quiero hacer otra vez este énfasis. Hermanos, la mayor parte de los movimientos evangélicos del mundo trabajan a la gente para que la gente vaya a una reunión como esta, mediante la alabanza y mediante el sermón y mediante todo lo que se hace, para que Dios los toque. Entonces la gente va a que haya una especie de ósmosis, de roce, de toque mágico, que usted, yo estaba, no sé, oyendo al pastor y de pronto, mira, y mientras ese hombre predicaba, eso no es el evangelio, eso es pura superstición evangélica. Es venir. Por eso es que los sermones han dejado de ser verdaderos mensajes de contenido bíblico para convertirse en enseñanzas que motiven a la gente. ¿Cómo motivamos a la gente? ¿Cómo la alegramos? ¿Cómo hacemos que ese que viene cabizbajo, hablemosle de una mente positiva? Si usted ha venido en esta mañana triste y cansado, déjeme decirte que a tu lado está el Señor para tocarte. Y si por alguna razón un ser querido ha muerto, o si usted tiene una enfermedad, el Señor hoy te va a envolver en tu gloria. Mentira del diablo, me enoja eso porque yo lo hice, yo lo viví, me indigna eso. Eso no es lo que Dios quiere. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esas palabras en el original tienen que ver con el entendimiento, con procesar de cerca el asunto, de asirse por proceso de mi ser pensante de una verdad eterna. Termino en Hechos 2, 4, 8 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. ¿Qué hablas? El Espíritu de Dios, cuando llega de verdad a nuestras vidas, es a partir de ahí que se produce un activar al ser pensante dentro de mí que me lleva a generar pensamiento. Es que la verdad del Evangelio, como compartía con Santi en estos días, la verdad del Evangelio no está para que usted se llene de información acerca de cómo es, de verdades bíblicas. ¡Ay, qué bonito! La Biblia, el Salmo 91, el que habita al abrigo morará abajo. ¡Qué bonito! Y no este otro versículo que dice, el Señor estará contigo cual poderoso gigante. Muy bueno. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Porque nos ha habilitado para ello. Que la mente de cada uno de nosotros, que yo uno mente y espíritu como el ser o el centro motor de mi vida, una vez que entiende verdades eternas, sea capaz de generar pensamiento o sabiduría a otro nivel y cambiar la realidad en la que usted está. Si usted tiene un problema en el hogar, ver cómo lo que usted es capaz de generar por medio del entendimiento de la Escritura, una palabra sabia para resolver el asunto. Si usted está metido en un problema X o Y, que eso es realmente la esencia del Evangelio, es cómo, entendiendo las verdades de Dios, puedo yo resolver mis problemas. Y si no resolverlos, resolvérselos o ayudarles a otros con la luz que te ilumina. No, pastor, es que yo estoy así, asado, ore por mí, a ver si mi vida cambia. Hermano, ya me puedo parar de cabeza sobre usted.
Y ya podemos usar las palabras mágicas en el nombre de Jesús. ¡El nombre de Jesús! Que eso no es así. Por eso el Señor hablaba de ir y hacer discípulos, formar mentes, gente pensante, gente que si es abogado, médico, cualquier profesión que tiene o cualquier lugar donde está, el entendimiento de la Escritura le está llevando a ser una persona productiva en lo que está haciendo. Algunos evangélicos piensan que ser productivos es donde usted trabaja, que vamos a decir trabaja en un torno, de una máquina de torno de hacer piezas, usted hablando de Cristo. No, es que yo en mi empresa hablo de Cristo, sí, porque usted es religioso. Pero llega tarde al trabajo, es perezoso, es incompetente, no genera pensamiento, aburre a los demás, es negativo. Sí, usted habla de Dios, pero usted no es una persona que la palabra de Dios le ha transformado de dentro hacia afuera por medio del entendimiento de la Escritura. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eso me gusta. ¿Dónde por allá? Del Quinto Pepino. Porque aquí estamos en Jerusalén, estamos en el templo, donde está la crema innata de la sabiduría religiosa. Y estos tíos que vienen de por allá, de Galilea, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿De dónde estos ignorantes y letrados terminan hablando inglés, francés, alemán, por decir algo? Porque en esa época no se hablaba de eso. ¿De dónde? Nada más y nada menos que el que confundió las lenguas en las torres de Babel estaba ahí presente. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, el asunto no era que estuvieran hablando en la propia lengua de ellos, por decir algo, casa, carro, barrer, quitar, hola, ¿cómo estás? No estaban hablando de eso. Estaban hablando era verdades eternas que les estaba llegando a la médula. Y esto, ¿cómo es que yo estoy oyendo en el idioma en que yo me crié estos galileos llenos del Espíritu Santo? Vamos a dejarlo así porque me emociono, me lleno del Espíritu. Hermanos, déjenme concluir llevándoles un momento a la reflexión sobre qué hace usted todos los días cuando se levanta o cuando se va a la cama a dormir. No, pastor, es que me estoy viendo una serie de Netflix. No, pastor, es que me gusta por la mañana poner esa música suave. O a Marco Witt, el victorioso vive en mí. ¿Qué hace usted para llevar a su mente a un estado pasivo por la mañana, por la tarde o mientras trabaja? Porque eso es lo más fácil de hacer. No, yo no quiero nada que me ponga a pensar, pastor. Nada que me incomode. Yo no estoy cansado, estoy enfermo. No, antes al contrario. Cuando usted está viendo que la vida te consume y que todo se torna en contra, genere pensamiento basado en el entendimiento de la Escritura.
obligue al cuerpo por medio del entendimiento en tu mente a ser productivo. Algunos hablan de, dile a tu cuerpo soy sano. Y repita 1000 veces, estoy feliz, feliz, feliz. Y cuando ya llegué a la última, serás feliz. No, eso no es por ahí. Vaya a la palabra de Dios. Tome la disciplina de este mes. Voy a estudiar, ya que el pastor está hablando tanto del nombre, voy a coger las enseñanzas del pastor o los versículos que usa a ver si es verdad. Vaya a la escritura. Oblíguese. No, pastor, es que me pongo a leer y me da sueño. Y cuando está viendo Netflix, no, pastor, ahí no, me da sueño. Cuando usted no se goza, cuando usted no disfruta, cuando usted no pasa tiempo con la escritura, es una evidencia que en usted no mora el espíritu que la inspiró. Eso es una verdad. Porque a mí el que me inspira, anima, motiva a ir a la escritura es el espíritu que la inspiró. Por eso yo le decía a un pastor que me decía, mire, yo 4 de la mañana fijo, hasta 8 de la mañana orando. 4 horas no me la quita nadie todos los días. Oración, 4 horas. Y es verdad, yo a veces lo llamo a cierta hora y está orando, Padre. Yo oro por el pastor Manuel Umaña. Ayúdalo, Señor. Yo le digo, ¿y cuánto tiempo pasa estudiando la escritura? Dice, la verdad, a veces ni me queda tiempo. Entonces le digo yo, ¿y el Dios al que usted ora 4 horas no lo ha mandado a estudiar la Biblia? Me dice, no. Y yo le digo, pues entonces, al Dios que usted ora no es el Dios de la Biblia. No me diga eso. Y yo, pues claro, bendito el nombre del Señor. Dígame, ¿cómo nos entendemos los dos si no hablamos el mismo idioma? O sea, ¿cómo me entiendo yo con Dios si no hablo el idioma de Dios? Y el idioma de Dios, el lenguaje de Dios es su palabra escrita. Yo no puedo llegarle a Dios como algunos religiosos hacen. Padre, aquí estoy, gloria a tu nombre, aleluya. Bendito eres, grande, amén, aleluya, gloria. Y así hacía uno. Y el Señor esperando que uno le suelte la palabra que Él ha dejado por escrita. Señor, tu palabra dice esto. Porque ese es el lenguaje del Espíritu. Entonces hay creyentes que no oran basado en la Escritura porque no la leen, no la entienden, no la frecuentan. ¿Qué le van a hablar a Dios? Entonces Dios, ¿de qué me estás hablando? Por eso en la palabra del Señor, por ejemplo, uno ve a los salmistas hablando la Escritura, Torá, la ley. Y uno ve a los apóstoles hablando la palabra, siempre. Sí, ya usted se puede adornar en decir cosas hermosas, pero Dios no. Dios suelte lo que tiene en cuanto a lo que entiendes acerca de mí. Por eso Jesús le dijo a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi lenguaje? Porque no podéis entender mis palabras. Tremendo ese versículo. Dios está esperando que nosotros entremos en su contexto, en su entorno. Y en ese contexto hablemos. Esa es la verdadera oración. Señor, te damos gracias. Rey de reyes, Señor de señores. Tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes, llamados
para enseñar, para discipular, para hablar. Señor, habrán 20,000 cosas que intenten tapar la boca de los que te hemos conocido, pero no podrán. Que tu iglesia, que tu pueblo, que los que realmente te conocen, entendamos, que seamos todos, conforme a tu palabra, entendidos. Que la sabiduría que proviene de Dios, según dice Pablo, nos aborde, nos llene, y que nuestra mente realmente desarrolle pensamiento. Por eso tu palabra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que entendamos que se nos ha sido dado dentro un ser pensante, que genera, que crea a partir de lo que entiende de la Escritura, verdades que transforman. Señor, levanta hombres y mujeres en este lugar, versados como Esdras, entendidos conforme a la palabra.